Proof of Work es un mecanismo, prueba de trabajo, que lo que hace es asegurarnos o darnos un parámetro de referencia irrefutable de cuál es el orden en que las transacciones van. Y eso es porque en Bitcoin las transacciones se van almacenando, se van agrupando en bloques, ¿bien? Estos famosos bloques de la famosísima cadena de bloques blockchain. Estos bloques están ordenados de manera secuencial, por eso se dice que es una cadena, ¿sí? No es un árbol, no es un enjambre, es una cadena, es uno después de otro, un bloque después de otro, secuenciales. Y para generar esos bloques, ¿bien? Se requiere invertir mucho trabajo, ¿bien? Acá otro concepto, minería. Entonces, se tiene que invertir mucho trabajo en generar cada uno de esos bloques. Y la idea es que, es decir, generarlos demanda mucho trabajo. Pero yo o cualquiera poder verificar que ese bloque fue generado, debería ser rápido, ¿bien? Entonces, si a un minero, por ejemplo, que son los que generan estos bloques, le lleva 10 minutos, por ejemplo, de poder computacional sin parar para poder armar un bloque, yo debería poder verificarlo rápido, porque si a mí me lleva 10 minutos verificarlo, nunca voy a poder estar al día con el estado actual de la cadena. ¿Bien? Entonces, la prueba de trabajo, digamos, de alguna manera trae el nombre de eso. El minero cuando realiza mucho trabajo, lo hace utilizando una función criptográfica que es la función de hash, otra cosa que también puedo explicar si quieren. Y lo que permite eso es que el minero invirtió mucho trabajo y después, mostrándome a mí cierta información, yo puedo estar seguro, con certeza, de que el minero invirtió trabajo, ¿bien? Y yo lo puedo verificar fácilmente. Al minero le cuesta mucho generar ese set de información, pero a mí me cuesta casi nada verificarlo. Entonces, tenemos mineros que les cuesta mucho generar bloques y básicamente el protocolo de Bitcoin o las reglas de Bitcoin dicen que cuando yo tengo una cadena de bloques, la cadena que va a valer, es decir, porque los mineros pueden generar un montón de bloques y de repente pueden generar un bloque anexado a otro y se termina generando un árbol, pero las reglas de Bitcoin dicen, solamente vamos a tener en cuenta una sola cadena y va a ser aquella cadena que tenga la mayor cantidad de trabajo acumulado en cada uno de los bloques. ¿Bien? Entonces yo, como miembro de la red, puedo rápidamente chequear que el trabajo que se fue acumulando en cada uno de esos bloques es el mayor de toda la red, entonces yo me quedo con esa cadena. Si todo el mundo sigue la misma regla que yo, sin dudas vamos a estar todos mirando la misma cadena, porque es la única que tiene la mayor cantidad de trabajo. Todos nos pusimos de acuerdo, sin tener incluso que estar hablando entre nosotros, y estamos todos mirando el mismo estado de situación. ¿Se entiende? Ese es el protocolo de consenso prueba de trabajo. Hay otros mecanismos de consenso, como por ejemplo Proof of Stake, es el segundo más conocido, que en lugar de invertir los que generan bloques o los que van ordenando transacciones, en lugar de invertir mucho poder computacional, que es básicamente energía, que es un recurso natural, en lugar de eso lo que hacen es dejar congelado cierto capital. Cuando digo capital me refiero a monedas. Y cuando digo monedas me refiero a las monedas propias de la red. Por ejemplo, si en Bitcoin fuese Proof of Stake, serían dejar Bitcoins congelados. Entonces, mientras más Bitcoins congelados yo dejo en la red, más chances tengo de armar el bloque que sigue. Y si armo el bloque que sigue, obviamente tengo recompensas, ¿no? La minería tiene como un reditual. Hay otros mecanismos de consenso. Hay uno de proof of space, de capacidad. Hay uno de prueba de tiempo también, prueba de locación, de ubicación geográfica, por ejemplo. El más testeado es proof of work.